hace mucho tiempo que está trabajando en Carlos Pellegrini, y bueno, la convocamos para hablar de este tema tan sensible, este tema que es tan actual y del que no conocemos demasiado, y es muy importante charlarlo. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy Bueno, bien. vamos a hablar entonces, el tema de hoy es ataques de pánico. Primero, si te parece, nos podés como conceptualizar o qué significa un ataque de pánico. Sí. Bueno, un ataque de pánico que también se conoce como crisis de angustia, muchos años se conocía como crisis de angustia y finalmente se denominó ataque de pánico. En sí es un conjunto de sensaciones físicas muy desagradables que vive una persona, como por ejemplo puede ser los más comunes son taquicardia o falta de aire o sensación de ahogo, que experimenta repentinamente la persona acompañada de mucho miedo. Como ese miedo se interpreta como una amenaza, porque en realidad la persona estaba de lo más tranquila y le aparece eso, ese miedo muchas veces lo lleva a pensar o que se van a volver locos, que van a tener un ataque, algo al corazón, o que se van a morir, porque, o sea, esto viene así como muy repentino y es muy incómodo para la persona. A veces no dimensionamos lo que la persona puede estar viviendo, esta sensación de querer salir corriendo de un lugar. Viene así como con mucha fuerza. ¿Y cuánto dura un ataque de pánico? ¿Tiene un estimado? Sí, en sí, el primer ataque de pánico que es, yo digo, es el más genuino porque es el que viene por primera vez, puede durar entre 5 o 10 minutos, que para la persona parece una eternidad, porque no se le pasa más, pero no más que eso. Ya después los otros ataques de pánico pueden durar 1 minuto, 2 minutos, pueden ser un poquito más largos, pero en general no más de 5 minutos. Generalmente la persona no entiende qué le está pasando, ¿no? Y más la primera vez. Imagino que debe ser algo como muy... y que no se desencadena por algo muy puntual, digamos, como lo estás diciendo, es como en cualquier momento puede pasar. Exacto, la persona no sabe de qué se trata, por eso generalmente terminan haciendo muchos controles cardiológicos. Lo primero que se va es al cardiólogo, por eso hoy en día los cardiólogos están entrenados y ya saben que obviamente que van a hacer todos los estudios, pero ya enseguida mandan al psicólogo porque saben cómo responde toda esta secuencia del ataque de pánico, que siempre es muy similar. ¿Y es con mucha frecuencia después que pasa o puede pasar mucho tiempo entre uno y otro? Bueno, eso depende también del conocimiento que tenga la persona. Por ahí, si la persona es como que, yo siempre digo, cuando uno está frente a una amenaza desconocida, es más probable que suceda otra vez. En cambio, cuando uno ya le puede poner nombre a lo que le está pasando e incluso sabe que son reacciones propias del cuerpo para defenderse de un peligro, porque el ataque de pánico en sí, más allá de que lo vivamos con mucho miedo, no es algo que dañe al cuerpo. Al contrario, el cerebro en ese momento detectó una amenaza y busca protegerse de alguna forma con todas estas conductas y con todos estos síntomas que no son solo los que nombré, sino también, además de la taquicardia, la falta de aire, puede haber visión borrosa, mareo, sudoración, sentir como los miembros más livianos, más flojos, y en realidad es como que el cuerpo se prepara para salir disparando, pero sí, me preguntabas por la frecuencia, y yo les puedo decir que cuando empezamos a conocer más sobre el ataque de pánico, baja el miedo. Y eso es lo más importante, porque sucede en realidad porque acá me dio un ataque de pánico y si me pasa de nuevo, y todo el tiempo estamos así como pendientes. Y si me pasa de nuevo, en cambio, cuando uno dice, bueno, acá me pasó, pero si me pasa ya tengo estos recursos, ya sé de qué se trata, entonces directamente baja el miedo y baja la frecuencia. Mira vos, como que uno ya con información lo maneja de otra manera. Sí, es impresionante. Eso no falla. Ahora, el tema es identificar el primero también, porque Claro, uno por ahí eso, parece sí. como que sí, te está dando algo. Claro. Primero no quedarnos bueno, me lo guardo para mí. Primero comunicárselo también a otra persona es importante, alguien que esté cerca, alguien al cual yo me pueda aferrar, respirar hondo,
también es aconsejable hacer respiraciones y decirse a sí mismo que ya va a pasar y que no es nada malo, ni le va a dejar nada malo, ninguna secuela física a la persona. Uh-huh. Conozco casos de que han quedado paralizados, Sí. que no pueden ni siquiera reaccionar ante nada y totalmente así como choqueados, y otros que también pierden la capacidad de poder respirar, o digamos, como que se siente que se van a morir porque no pueden respirar, Claro. y terminan en el SAMCO, en el hospital, ¿no? Claro. Y allí lo determinan y bueno, digamos, lo diagnostican de Claro. alguna u otra manera. Sí. Ahí se hace algo, digamos, Y en ese físico, tiempo, ¿no? Bueno, en ese tiempo que pasó hasta que fue el SAMCO y todo, los síntomas disminuyeron. Entonces es como que también mucha gente recurre a tomarse una pastilla para tranquilizarse, para estar bien, pero o sea, el ataque de pánico hace esto, es un pico que sube y después baja. O sea que por más que no te hayas tomado la pastilla o por más que no te no hayas ido al médico, o sea, el ataque, los síntomas no iban a durar más que eso. Claro, sí, en el SAMCO probablemente les tomen todos los signos para ver que esté bien, o un electro, seguramente será lo primero que se hace. Claro. ¿El tema del ataque de pánico se puede relacionar con alguna angustia que hayas tenido o alguna situación que te haya pasado en algún momento, pero que después se replique en otra situación que vos estés viviendo? Mira, puede que sí, como puede que no. A veces se da que se ve las personas que sufren ataque de pánico por primera vez, ¿no? Que sí vienen de un conjunto de, no sé, separaciones o fallecimiento de alguien, duelos o estrés, Uh-huh. mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no es cierto? Porque no deja de ser una crisis de ansiedad. Pero a veces no. A veces uno puede estar, no sé, jugando al fútbol. Por ahí le voy a decir algo que es totalmente placentero para alguien y vino de la nada. Entonces la persona después, ¿qué hace? Quedó con miedo y justamente por decir, bueno, porque es un deporte, qué sé yo, y como que te va limitando. Pero siempre está en saber de qué se trata, porque después se puede controlar una vez que uno conoce un poco más. ¿Y eso se hace con terapia? Se hace con terapia. Uh-huh. Sí. ¿Hace falta psiquiatra también o psicólogos? No siempre el tratamiento, la terapia cognitiva conductual es muy efectiva, incluso, bueno, de acuerdo a cada persona, es una terapia que empieza y termina, o sea, una vez que el síntoma, una vez que la persona supo más o menos cómo era el mecanismo de su ataque de pánico, sabía si había ataques de pánico esperados o inesperados, cómo eran esas sensaciones, si las pudo controlar, y luego van desapareciendo, pero otras veces sí, hay otras cuestiones también de base que pueden estar influyendo y entonces se deriva a psiquiatra. Pero en sí el ataque de pánico se puede tratar en terapia. ¿Y te puede agarrar en cualquier edad, en cualquier momento de tu vida? Bueno, es muy bueno eso que preguntás porque generalmente antes ocurría con los adultos y en los últimos años se ha visto que los ataques de pánico comienzan a más temprana edad en adolescentes, incluso hasta algunos niños, como muy sobreexigentes, pero sí es algo más de la adolescencia, juventud, adultez. Y puede que en tu vida nunca te pase también. Exacto, no todos vamos a hacer ataques de pánico. Bien. Uh-huh. No. ¿Y porque te haya agarrado una vez quiere decir que después sí o sí te va a volver a agarrar o no hace falta? No, pudo haber sido un episodio aislado Uh-huh. o pudo haber sido un par de veces y que después pudiste controlarlo. Claro. Y bueno, y puede ser que por años no te haya agarrado y después volvió, pero ya seguramente vos ya conocías de qué se trataba y todo, Claro. entonces es como que está Tenés otras latente, herramientas. pero vos tenés otras herramientas. Claro. ¿Y hay alguna característica de esas personas que las hagan un poco más frágiles o que más sensibles a diversos temas, digamos, para que les agarre, digamos, ¿Vos este decís ataque? ¿Qué tiene que tener uno para desarrollar ataque de Exacto, pánico? sí. Genes. Básicamente eso. Hacen ataque de pánico los que tienen genes para eso.
no se ha encontrado algo muy específico, simplemente eso, y puede darte o no. Claro. No hay nada que por te ejemplo, predisponga. si tu hermano tuvo ataque de pánico, vos podés tener o no. Digamos, no. no te puede, no es hereditario, no es... No, tal cual. Sí se dan las personas más ansiosas, podríamos, si uno se pusiera como una a ver, tendencia. ¿no es cierto?, quiénes son los más propensos o quiénes han pasado más ataques de pánico, sí, personas más ansiosas. Ahora, y es difícil también que te entienda el resto, ¿no? Imagino. Sí. Es como decir, guau, ya le agarra de nuevo algo. Sí. Y por ahí es muy serio el tema, Claro. no es una No, la pavada. verdad que sí, uno tiene que ponerse en el lugar del otro porque se vive con tanta intensidad y con tanto miedo al borde de que, como les decía, que piensan que se están volviendo locos. Porque hay algo también que se llama despersonalización. A veces en el ataque de pánico parecemos que estamos como en una película, como que no estamos en la tierra, y entonces uno se siente tan mal y a la vez no le puede decir al otro lo mal que se está sintiendo, o sea, no lo va a entender, pero sí el entorno ya cuando empieza a conocer de qué se trata, sí está más predispuesto a ayudar y a entender a la persona y a poder decirle que se calme, que va a ser un rato de sensaciones desagradables, pero después van a pasar, que respire hondo, que se relaje, y sobre todo que no se vaya al lugar, porque muchas veces evitamos. La evitación es algo que comúnmente hacemos en los ataques de pánico. Nos vamos de ese lugar, supónganse en la cola del banco, ya empieza a haber mucha gente, se empiezan a amontonar y me agarra el ataque de pánico. ¿Qué hago? Me voy o no voy más al banco, no voy más, evito ese lugar, no. Si no me agarra después la cola del banco, me va a agarrar en la cola del súper. Claro. O sea, como que debo aprender a enfrentarlo o a decir, puedo ir y si me pasa, yo ya sé lo que voy a hacer. Claro. Entonces de esa forma el miedo baja y ya no es más probable que no desarrolles un ataque de pánico. Pensaba en esto, lo que charlaba recién Gise también, ¿no? La otra persona que no está padeciendo, que no conoce sobre un ataque de pánico, no debe minimizar la acción de la otra, porque también es como que la persona que lo está sufriendo, lo está pasando, y encima que todavía, pero no pasa nada, así como de manera negativa, sí, creo que eso es el famoso no pasa nada. Ay, Dios. Sí, no, quédate tranquilo, ya va a pasar. Claro. Eso sí, o sea, podemos no saber, pero bueno, siempre que tenemos una persona al lado que esté sufriendo, bueno, darle calma. Tal cual. Ser sensibles, claro, nada más ni nada menos, claro. Sí. Los cuadros de ansiedad, a eso me quiero referir, que después pueden llegar a derivar estos ataques de pánico. ¿Qué es tener ansiedad, digamos, para una persona? ¿Qué significa en su vida? ¿Cómo, y se puede calmar? Sí, bueno, uno a veces hace referencia a la ansiedad como que, soy muy ansioso, quiero todo ya, pero la ansiedad, vamos a decir algo, la ansiedad en sí no es ni buena ni mala. No es ni bueno ni malo tener ansiedad. Es más, un poquito de ansiedad en la vida es bueno porque como motor para alcanzar algo, ¿no es cierto? Esa es la ansiedad que llamamos productiva. Mira vos. Y porque, claro, cero ansiedad tampoco. Y la otra ansiedad, la que me hace preocuparme por anticipado, por cosas que no pasaron y que yo ya estoy pensando que algo va a salir mal y todo, esa es la ansiedad patológica y es de la que tenemos que cuidarnos, ¿no? En sí la ansiedad, la patológica, es anticiparse a cosas que aún no pasaron y no sé si van a pasar. Y yo ya estoy sufriendo de antemano. Por las dudas. Por las dudas, ¿no? Y de esa forma, no sé si va a pasar en el futuro, pero yo por las dudas del presente ya estoy amargada. Claro. Como que, bueno, vivimos más adelantados. Sí, es muy común. Sí, y es como muy tentador siempre hacerse mala sangre antes. Sí. Pero bueno, sabiendo esto, uno tiene que decir, bueno, volvemos al presente. Y si en aquel momento se da que tengo que pasar por esto, bueno, voy a sufrir en este momento, no sufro 2 veces. Claro, tal cual, ¿para qué? Exacto. Pero cómo, claro, es muy difícil por ahí, viste, discernir y entenderlo, ¿no? Y decir, bueno, sí, paro la pelota acá y voy a actuar de esta forma. Conocerse y saber un poco
cómo es mi mecanismo de la ansiedad. Claro. ¿Hay alguna técnica, no se relaciona mucho en la cuestión de meditación, por ejemplo? ¿Funciona, sirve, es algo que se recomienda? Sí, yo lo recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho el mindfulness. ¿Qué es? Es una técnica de respiración. Mindfulness quiere decir atención plena. Y justamente pueden buscar videos en YouTube, que hay mindfulness. Y es una técnica que justamente se enfoca en el aquí y ahora, porque vos mediante esto, que es similar a la meditación, buscas respirar, ver cómo está tu respiración, ver cómo está el ambiente en el momento, qué sensaciones vos sentís en el momento, y de esa forma como que evitás que los pensamientos se disparen hacia el futuro o hacia el pasado. Básicamente te conectás con el presente, sí. Y se escribe Milness. De mente, fullness, con doble S. Como para que lo tengan bien presente. Hay un tema también muy actual que tiene que ver con la automedicación de cualquier tipo de ansiolítico de muchísimas personas, que tienen que ver también con cuadros de ansiedad, y que solos o no pueden dormir o lo que sea, y se automedican. Es muy alto el índice que hoy se maneja, por ejemplo, acá en Pellegrini, sin ir más lejos. ¿Esto es recomendable y se puede después cortar o esto sigue de por vida? Sería bueno que lo evalúe un médico, ya sea el psiquiatra o el médico clínico en otros casos, porque sí, a veces uno sabe que la pastilla es mágica, claro, pero bueno, o sea, por ahí una vez, pero mejor buscar pautas del sueño, en el caso no del insomnio, tratar de tener ciertas pautas, arreglarlo por otro lado, no solamente buscar desacelerarme con la pastilla. ¿El ansiolítico ayuda a dormir? ¿Eso es la función de estos medicamentos? Sí, bueno, yo no soy psiquiatra, yo no medico, pero sí, en algunos casos ayuda. Claro. A mí me sorprende la cantidad de gente que, como si nada, en forma natural, te dicen, sí, yo... O sea, claro, es como y que... hay remedios naturales. Sí, claro, como que... eso te iba a decir, si por fuera, ahí un té, sí, capaz... como si fuera normal todo el tiempo estar tomando ansiolíticos. O sea, es increíble, pero es muy común hoy en día. Sí, y como cada vez a edades más tempranas. Claro, que después uno... Antes era como, bueno, los adultos mayores que ya tenían el ritmo cambiado y bueno, no dormían. Ahora cada vez sí, porque vivimos esto tan acelerados que después la cabeza sigue trabajando y cuesta a veces. Sí, viste, hay recomendaciones incluso para antes de irse a dormir, por ahí que te dicen, no estés con el celular cuando te vas. Es como, más vale o lee un libro o, no sé, mantenete en otra situación o mirando el tele. Por ahí esas cosas todavía te siguen cuando... Claro, evitar las pantallas, porque, o sea, lo que tiene el celular, sobre todo, el televisor uno está más lejos, ¿no? Exacto. Pero el celular emite esa luz azul que cuando el cerebro la recibe, detecta que es de día. Claro. Y que tiene que estar alerta y tiene que estar despierto. Entonces se activa eso que uno se desvela muchas veces por mirar el teléfono. Viste que vos decís una pavada, pero en realidad no, porque... a todos nos ha pasado. Sí, un mal hábito ese de acostarse y estar con el celular, ¿viste? Claro. Cuántas cosas también que tiene nuestro cerebro que no desconocemos totalmente, ¿no? Tal cual. Que no podemos ni siquiera imaginar, y bueno, como el tema también de los ataques de pánico y que son mecanismos de defensa, en definitiva, exacto, ¿no? Sí. No dañan a la persona, al contrario, el cerebro detectó un peligro, pero no estaba el peligro, o sea, porque, volviendo a los ataques de pánico, por ejemplo, si yo estoy frente a un Rottweiler y veo que me está mostrando los dientes y que me va a morder, seguramente yo empiezo a tener taquicardia, empiezo a transpirar, y eso no es un ataque de pánico, ¿por qué? Porque mi cuerpo se está defendiendo de un peligro para poder salir disparando en algún momento. Pero en este momento de los ataques de pánico el peligro no está y el cuerpo se prepara para luchar. Yo pensé, y sin saber obviamente, que en un ataque de pánico se disparaba a través de una discusión, un mal momento, digamos, algo muy puntual, ¿no? Un disgusto puntual, ¿no? En cualquier momento. No, claro. Puede darse también, no quiere decir que no. Pero se ha visto que en momentos de reuniones con amigos que estás de lo más bien, ha pasado algo así.
O por ahí puede darse que estabas en un lugar de forma placentera y pasó algo que te puso mal y bueno, como ya tenías predisposición a agarrar ataque de pánico, te dio. Claro, también esto de como ya sabes que te pasó una vez, un poco trabajando el tema de la ansiedad, digo, no anticiparse a decir que porque me agarró un ataque de pánico no voy a tal lugar porque capaz que me agarre de nuevo. Claro, sí. Dejar de hacer esas actividades. Exacto, porque ahí vos le estás diciendo otra vez con el cerebro, ahí vos le estás diciendo al cerebro, ojo, que vamos al lugar donde ya pasó. Claro. Puede volver a pasar. Y entonces ya el cerebro ya se pone en marcha para defenderse y seguramente te va a pasar. Y el tema de esto de la terapia, decirlo, ¿no? Como que, porque por ahí uno dice cuando elige ir a terapia, en realidad muchas veces uno no elige ir a terapia, y pasa de esta cuestión que es algo que voy a tener que hacer toda la vida, que no lo voy a poder solucionar, digo, esto que también dijiste vos, que tiene una finalización. Exacto, sí, son terapias cortas fundamentalmente dirigidas a eliminar los síntomas y a conocer de qué se trata para después poder afrontarlo. Claro, salvo que surge algo en la terapia que vos decís que diga, está uno, complicado. Uno se propone objetivos y si durante el curso de la terapia surgen otras cosas, se redefinen objetivos y se trabaja para eso también, pero siempre de acuerdo con el paciente. Muy bien. Bueno, estás trabajando en tu consultorio, ¿no? Sí. ¿O en algún otro lugar? No, en mi consultorio privado. Perfecto, bueno, así que ya saben, algunos que lo necesiten pueden consultar también a María Eugenia Rueda. Te agradecemos un montón por haber venido. No, bueno, gracias a ustedes y es bueno siempre informar sobre estos temas. Lo de salud mental por ahí no se habla demasiado. Es muy importante charlarlo y más en los medios de comunicación porque, bueno, tenemos llegada a un montón de gente que por ahí está pasando alguna situación difícil y que no sabe distinguir y que no sabe dónde buscar ayuda. Así que, bueno, siempre es bueno hablarlo. Sí, yo creo que el ponerle un nombre a lo que la persona le está pasando ya es un montón porque no se siente que está solo. Totalmente. Estás también dando el taller de... Sí, el taller de la memoria. En la comuna, ¿no? De la comuna. Bien. Sí, tenemos 2 grupos, son más de 50. Esta tarde. Excelente. Esta tarde voy. El taller de la memoria también es una buena estimulación, ¿no? Para el cerebro. Sí, todo el tiempo estamos haciendo actividades que si bien son más de estilo simple, pero siempre son desafíos. Está bueno. Y bueno, se disfruta mucho también. Más de, lo decíamos fuera del aire, más de 11 años hace que sí, estás dando. 11 años al frente del taller. Bien. Es un lindo desafío también. Sí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias, que nos compartíamos entonces la entrevista con la psicóloga María Eugenia Rueda aquí en la radio. Nos vamos a escuchar un poco de música, ¿qué te parece? Vamos.